para ambas partes estén de acuerdo en que sea, por ejemplo, a través de una promoción de un anuncio publicitario, sin que haya de por medio un pago de dinero? No está contemplado. Son cosas muy especiales, como también, por ejemplo, si tú operas a un familiar y no le cobras, bueno, pues son casos muy especiales, ¿no? Y es muy raro, yo creo que hay una cirugía muy especializada que la hagan a cambio que le hagan publicidad, ¿no? No sé, lo veo muy raro, ¿no? A veces se dan cosas que escapan a toda la normativa y lo que tenemos que ver si en el camino no hay transgresión a los principios básicos del colegio médico. Por eso, fíjense, en el código de ética, en la primera parte, lo que vemos es una declaración de principios, en los cuales dice el médico tiene que obrar con honorabilidad, con justicia, ver los principios de la bioética. Si realmente todos estos principios que están en la declaración de una u otra manera se cumplen, no está mal. Si por el contrario todos se empiezan a transgredir algunos de los principios estipulados en el inicio de la declaración de principios, entonces hay que tener cuidado porque puedo estar cayendo en algo ilegal, ¿no? Qué sé yo, Bien, si tienes un gracias. niño pobre que no tienen con qué operarlo y viene un canal de Profesor, televisión, ¿perdón? ahí creo que el comentario o sea, sí me gustaría que usted fuera un poquísimo más claro al respecto para que nos pueda orientar también, ¿no? En este caso, del caso en específico al que se refiere mi compañera, es que el doctor firma un acuerdo con la paciente, no le va a cobrar por Claro, hacer la operación, pero sí ella va a hacer la imagen de la clínica, ¿no? claro. Entonces, mi compañera dice de que está cayendo ahí en una infracción el médico. Entonces yo le digo, como parte comercial, le digo no porque hay un acuerdo firmado. Entonces, ¿cuál es Claro, la opinión de usted? hay que ver bajo la forma como se hizo el acuerdo y el problema es que cómo manejan eso de la imagen. No sé si lo hayan estipulado, habría que ver ese documento. O sea, sí está bien que no le cobre para a cambio de decir, bueno, yo la voy a poner en mis fotos, bueno, y eso es un acuerdo particular. Si ella accede, si ella firma ese acuerdo, está bien, ¿no? Pero fíjense, en el código de ética, no sé si lo tienen ustedes ahí a la mano, pero están compartiendo, entonces yo no voy a poder compartir. Pero en el código de ética, en la primera parte, hay una declaración de principios, ¿no? Entonces, si todos los principios, los valores, acá viene a haber la parte 3 del código de ética dice los principios y valores éticos en la medicina. Y empiezan con uno de ellos que es muy importante, la dignidad de la persona. Si ese acuerdo no va en contra de la dignidad de la persona, se puede hacer. Si el acuerdo va transgrediendo la dignidad de la persona, ese es el problema, ¿no? Ahora, si ella acepta, yo creo que esto lo vamos a discutir después que presenten el caso, porque si no, el resto del grupo no va a saber de qué estamos hablando. Entonces, yo les sugiero que lo presenten primero el caso, lo compartamos y después podemos hacer una discusión que va a ser enriquecedora, es parte de la importancia de este curso, ¿no? Que podamos discutir estos temas. Pero si lo vamos a discutir antes, vamos a crear un problema, pues especialmente a los que no han visto el caso porque no saben de qué se trata. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que la manera más sana es que presenten el caso y después hacemos una discusión que va a ser enriquecedora para todos. ¿De acuerdo? Sí, sí, doctor, De gracias. acuerdo. Incluso en la presentación ustedes pueden decir, algunas pensábamos así, otros pensábamos así. Ese es lo rico de la humanidad, que no todos tenemos que pensar igual. Y al pensar diferentes podemos llegar a acuerdos, podemos enriquecer nuestro pensamiento, a veces podemos cambiar nuestra forma de pensar, a veces podemos modificar o entre los dos buscar una tercera salida para bien de todos, ¿no? Esa es una actitud que debemos tener siempre, que es una actitud conciliadora, ¿no?
Doctor, una consulta. La parte que acaba de leer es de la parte de la La primera parte aplicación de de los sanciones de principios. faltas, infracciones, o en... No, en el código de ética, en la primera parte, hay una declaración de principios. Eso es muy importante porque en el código de ética, la primera parte dice, este código se basa en estos principios. Y hay un montón de principios y antecedentes en el código de ética, dice eso. Presentémoslo o quieren que empiece por otro grupo, como ustedes quieran, pero vamos avanzando, chicos. ¿Han preparado Eh, algo? ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar por ahí? sí, doctor, buenos días. El caso 2 me permite compartir pantalla para poder exponer. Sí, por supuesto. Ahí tienes, yo creo que puedes compartirla, ¿no? Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Voy a presentar el caso, el médico de familia que se daba a sus víctimas para violarlas. El siguiente diapositiva. Bueno, presentaremos este caso con el famoso doctor llamado John Schneider, nacido en Rhodesia del norte en 1961. Estudió medicina en Sudáfrica y se mudó a Canadá, donde se instaló en la pequeña localidad agrícola de Kipling, de apenas 1.100 habitantes, para ejercer como médico de familia en su centro de salud. Prontamente se hizo conocido, respetado por el pueblo, incluso asediado por mujeres, y que en el año de 1991 contrae matrimonio con Lisa, que ya tenía 2 hijas de un matrimonio anterior y tiene 2 hijos con ella. El concepto de Lisa sobre su esposo era el mejor, hasta que descubrió su lado perverso como violador. Siguiente. Bueno, la noche de Halloween de 1992, la joven de 23 años, Candice, acudió al centro médico de Kipling en busca de su mejor amiga, una trabajadora recito, tras haber discutido con su novio, por lo que estaba inmersa en una fuerte crisis de ansiedad y esperaba que su amiga la ayudase a aliviar los síntomas. En su lugar encontró con el doctor Schneider, al que conocía tras asistir al parto de uno de sus hijos, y que estaba de guardia a esa hora. Candy le explicó que estaba tan enojada con Danny que tenía ganas de matarlo, pero en realidad no era decir que iba a salir a matarlo, solo estaba describiendo eso, solo esperaba que me diera un par de pastillas o algo para relajar mis músculos, calmarme, cuando John me sugirió que tomara un sedante. El doctor, sin considerar uso de medicación por vía oral, inyectó sin permiso un potente preanestésico llamado Versed, que es el midazolam. No. La paciente escribe que no tenía control sobre mis músculos. Es como si todos mis músculos se hubieran ido y yo solo fuera un trozo de gelatina cayendo. Traté de gritar mientras me caía. Era tan aterrador. Después de perder el conocimiento, John aprovechó para agredirla sexualmente. Siguiente. A la mañana siguiente, la joven se despertó aturdida, incapaz de recordar cómo había llegado hasta allí, pero con la sensación de que había violentado su cuerpo. Esto dijo al referirse al episodio. Cuando un dentista te congela las encías y te saca el diente, no puedes sentir el dolor del diente, pero puedes sentir la presión del diente que se tira hacia adelante y hacia atrás. Así es como puedo escribirlo. Decide guardar toda su ropa, incluida la interior, para preservar cualquier evidencia, por si había resto de semen que demuestren el accionar del médico mientras estaba inconsciente. Incluso llegó a preguntarle directamente al agresor por el tipo de droga suministrada. A lo que él respondió con: ¿por qué? ¿Te dio sueños salvajes? Su contestación no hizo más que confirmar lo sucedido.
Tras esto, va con sus padres, a quienes les cuenta lo sucedido y la llevan a otra clínica con una bolsa hermética con las prendas. Después de practicarle un análisis de sangre y un raspado vaginal, los resultados fueron concluyentes. Había restos de semen en sus bragas y vaqueros después de tener vestigio de Behçet en su metabolismo. Con todo ello, Candy interpuso una denuncia contra el médico de violación, pero en cuanto la noticia salió a la luz, nadie le creyó por qué. ¿Quién iba a sospechar de este célebre miembro, ¿no?, de la comunidad tan querida por todos para confiar en una madre soltera con reputación de fiestera? La calificaron como una mujer mentirosa, despechada, incluso interesada, no solo por la reputación del médico, sino porque él se ofreció voluntariamente a someterse a una prueba de ADN mediante un análisis de sangre para demostrar su inocencia. Siguiente. El primer informe genético de ADN encontrado en la ropa de Candy no coincidía en absoluto con el del médico. Se presumía que Candy mentía, pero pidió una segunda prueba ante la sospecha de que alguien hubiese alterado la primera. En agosto de 1993, al cabo casi de un año de la agresión sexual y después de que John adquiriese la ciudadanía canadiense, se procedió a un nuevo análisis, pero esta vez bajo videovigilancia y con un agente de policía, observando mientras le tomaba la muestra de sangre. De nuevo, el resultado fue negativo y John Schneider volvió a quedar libre de cualquier cargo por violación. Tras esto, Candy contrató a un detective privado que irrumpió en el automóvil del médico y recogió muestras de cabello de reposacabezas y un bálsamo labial perteneciente a John. De este último se obtuvieron suficientes células epiteliales para el análisis, que finalmente fue positivo. La joven presentó la evidencia a la policía. Candy interpuso una nueva demanda, pero esta vez por lo civil, contra el médico. El juzgado decidió de que el demandado se tome un tercer análisis de sangre en una sala con cámaras de seguridad que registraron todos sus movimientos. El 20 de noviembre de 1996, la técnica de laboratorio procedió a extraer sangre del dedo de John, pero este se negó diciendo que tenía una enfermedad que le causaba hematomas en las manos. El doctor indicó que le extraigan sangre del brazo izquierdo, como las otras veces, pero la profesional comenzó a sospechar. La vena era más grande o parecía mucho más grande de lo que se hubiera esperado. Pensé que era un poco inusual, dijo. Y al terminar, pero es un poco extraño. La sangre no parece realmente algo fresca. No lo sé. Siguiente. Al tiempo que llegaban los resultados, la hijastra de John confesó a su madre, esposa del médico, que su padrastro la había estado drogando y violando. Y al igual que hizo con Candy, le suministraba Behçet en pena para poder cometer la agresión sexual. La niña de 13 años incluso le mostró a Lisa el envoltorio de un condón que había sobre su cama. Lisa registró las pertenencias de John, encontrando una especie de kit de violación con condones, agujas y fármacos anestésicos de todo tipo, incluido el Behçet. A continuación, madre e hija acudieron a la policía a denunciar los hechos. Era el 25 de abril de 1997. Tras esto, John fue arrestado inmediatamente y sometido a una cuarta prueba de ADN. Le extrajeron sangre de un dedo, arrancaron algunos cabellos con las raíces y tomaron muestra de saliva. Una vez analizadas todas las pruebas, el resultado fue 100% coincidente con el kit de violación de su hijastra y con las prendas de Candy. Siguiente. Bueno, sigue mi compañero. Creo que ahí está tu compañero, no se escucha. ¿Continúo yo, doctor, en todo caso?
Parece que hay No, yo problemas. puedo seguir si no. Ah, ya, compañero, le cedo a usted entonces el continuo de la exposición. Se Sí, escucha mejor que participen entrecortado. todos. ¿Me escucha? Sí, ¿Sí me Natalia, muy escucha? bien, Sí. sigue nomás. ¿Qué tal? Buenos días con todos. Bueno, el dictamen ético que hicimos fue la denunciante, pusimos como Candice Fonagui. El denunciado fue el motivo de la denuncia fue planteado como una violación sexual. La fecha de la denuncia, puesto como si fuera el día de ayer, y la fecha de la ocurrencia fue el 31 de octubre del año 92. Como resumen de la denuncia, tenemos que la paciente acudió a emergencia por una crisis ansiosa y se le inyectó sin consentimiento midazolam. Sexual por parte de pues anteriormente había violado bajo la misma modalidad a su hijastra desde que ella tenía 13 años. Y también el denunciado fraguó los resultados de ADN cuando se instaló un vial con sangre de otras personas al solicitársele extracción de sangre por un tema judicial, ¿no? Siguiente, por favor. La siguiente diapositiva, por favor. Ya, gracias. En el resumen de los descargos, el denunciado niega los hechos y finge someterse a las pruebas pertinentes, pero al repetirse ya por cuarta vez los exámenes de ADN, también en boca y cabello, se comprueba que fue él quien ejerce la violencia sexual contra la denunciante y contra su hijastra. Al ser confrontado con los resultados, ya él mencionó que había fraguado los mismos, ¿no? Como análisis crítico, se evidenció que los actos señalados por la denunciante están comprobados, así como la alevosía y la premeditación con la que el denunciado ha cometido las acciones previamente mencionadas. Esto hace presumir que el denunciado ha presentado una conducta no ética que contraviene en el título 1 y los artículos 58, 63, 67, 68, 73, 82 y 85 del Código de Ética del Colegio Médico. Siguiente, por favor. Ya. En líneas generales, varios puntos de la Declaración de Principios. También el artículo 58, que respecto a que el médico debe estar alerta de la intensidad afectiva y debe protegerse 58, claro, para no tener relaciones sexuales con sus pacientes. El artículo 63, es que se menciona que el médico debe respetar y buscar los medios más apropiados para asegurar el respeto de los derechos de los pacientes o su restablecimiento. Un ratito, se ha desconfigurado mi pantalla. Un minutito, por favor. Ay, caracho. Un ratito, por favor. Ay, ¿qué ha pasado con mi pantalla? Ya. Debe obtener toda la información que sea veraz el paciente debe obtener toda información que sea veraz, oportuna y comprensible acerca de su diagnóstico, tratamiento y pronóstico, algo que no ocurrió con la denunciante. El paciente debe poder aceptar o rechazar un procedimiento o tratamiento después de haber sido adecuadamente informado, que tampoco ocurrió con la denunciante. No pudo revocar la decisión del tratamiento, no se le dio esa oportunidad. El paciente tiene derecho a que se le entregue el informe de alta, copia del epicrisis, lo que desee, que no pasó con la denunciante. Siguiente, por favor. Respecto al artículo 67, el médico debe indicar solo el tratamiento o procedimiento que sea de utilidad específica y deben estar debidamente sustentados, algo que no hizo el denunciado. Y en caso que el paciente sufriera daño, porque sí, pues la parálisis, bueno, se parece mucho a lo que es parálisis de sueño que ha sufrido la denunciante, no fue informado. También se viola el artículo 68, que es que el médico debe explicar al paciente la naturaleza de sus síntomas o su enfermedad hasta que el paciente pueda entender su situación clínica.
Y en caso que haya incompetencia del paciente, la información debe ser proporcionada a las personas legalmente responsables. O sea, él bien ha debido llamar a la amiga o ha debido llamar a algún familiar para explicarle que es una crisis nerviosa, no darle midazolam así nada más de forma endovenosa. Siguiente, por favor. Respecto al artículo 73, el médico no debe usar el acto médico para obtener beneficio en provecho propio, como hizo con la paciente al volverla una víctima de abuso sexual. El artículo 82, el médico debe elaborar un plan terapéutico que tenga las medidas farmacológicas y no farmacológicas que puedan ayudar al paciente. Eso no ha hecho. El denunciado simplemente le inyectó midazolam, abusó de la paciente y la dejó ahí. Y el artículo 85, el médico al prescribir un medicamento o cualquier otro procedimiento terapéutico o diagnóstico debe hacerlo por razones estrictamente médicas. Y esta persona tuvo otras motivaciones para dar esa prescripción. Siguiente, por favor. Por lo tanto, los miembros del Comité de Vigilancia Ética y Deontológica aprueban por unanimidad recomendar al Consejo Regional instaurar un proceso ético disciplinario al denunciado por los artículos ya mencionados, por infracción a los artículos y el título ya mencionados. Ahora, respecto a lo que sería el dictamen de asuntos contenciosos y procedimiento disciplinario, hemos visto que de todos los artículos mencionados, se ve que la mayoría indica que la sanción más alta sería la suspensión, con solamente, con los 6 artículos que recomiendan suspensión como sanción máxima y 2 como amonestación pública. Por lo tanto, los miembros del Comité de Asuntos Contenciosos y Procedimientos Disciplinarios del Consejo Regional aprueba por unanimidad sancionar al médico denunciado con una suspensión en el ejercicio de la profesional de 365 días calendario. Y creo que eso sería todo. No creo que ya no hay más diapositivas. No, eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Natalia, muy bien, muy clarito. ¿Alguien más del grupo que no ha participado? Ana, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Cómo han llegado a estos acuerdos? ¿Han estado todos de común acuerdo? ¿Ha sido fácil llegar? ¿Ha habido discrepancias? ¿Quién nos puede decir, Doc- Ana? Doctor, buenos días. Sí, Buenos días, bueno, Ana. con respecto a no ha sido del todo fácil poder llegar a los acuerdos, porque cada quien ha interpretado quizás de una forma un poco diferente lo que está escrito en el Código de Ética. No recuerdo bien el artículo, pero hablaban acerca de la intimidad y nosotros, bueno, una parte del grupo lo había tomado como si en realidad eso fuera lo que se habría infligido, ¿no? El tema de la intimidad de la paciente y su privacidad, pero ya luego conversándolo bien sí nos hemos dado cuenta que se refería más a la exposición de la paciente, quizás a otra tercera persona. Entonces, sí, me parece que el trabajo realmente es más enriquecedor cuando llegamos a encontrar los puntos de vista de nuestros compañeros y de esa forma podemos tomar una decisión mucho más certera. Y bueno, solamente con respecto a los artículos que hemos visto, a mí sí me queda un poquito la duda sobre si los títulos también, o sea, por ejemplo, el título 1 que hablaba sobre los principios, también teníamos que considerarlo como tal, o sea, para poder colocarlo de las sanciones. Claro. Bueno, entre más títulos o artículos o alusiones llega al comité de ética, al código de ética, es mejor, porque va a estar más fundamentada la denuncia. Simplemente para aclararles a ustedes y a todos, el procedimiento es que tanto el comité de ética como el comité de asuntos contenciosos son comités asesores de la junta directiva. Por lo tanto, ustedes no sancionan. El Comité de Contenciosos y Procedimientos de Seguridad no sanciona. Simplemente recomienda al Consejo Directivo sancionar.
y sancionar, como ustedes lo han puesto muy bien, no solamente es esa parte de procedimental que había que hacer, ¿ves? O sea, como ponen ustedes ahí, han puesto, ¿no? Los miembros del Comité de Asuntos Contenciosos y Problemas Disciplinarios del Consejo de Arequipa aprueban por unanimidad sancionar. Aquí la verdadera forma de hacerlo es que aprueban por unanimidad, solicitar, sugerir al Consejo Regional que sea sancionado el doctor John Scherer mediante por la suspensión del ejercicio profesional, ¿no? Porque evidentemente es una falta muy grave, es una falta gravísima, ¿no? Entonces había que sancionarlo, ¿sí? ¿Aló? Entonces, simplemente eso, ¿no? Entonces, ninguno, tanto el Comité de Ética como el Comité de Asuntos Contenciosos y Procedimientos Disciplinarios, sugieren a la Junta Directiva qué hacer. El Comité de Ética sugiere que pase al Comité de Asuntos Disciplinarios y generalmente siempre la Junta Directiva acepta las sugerencias de estos comités consultivos. Se dan cuenta que hay mucho trabajo en el colegio médico, entonces no pueden hacer ellos todo. Entonces, por eso existe un comité de ética y un comité de asuntos contenciosos. Y también existen estos dos, porque sería, digamos, el primer filtro viene a ser el comité de ética, que es, dicen, sí hay falta ética, como ustedes bien lo han hecho. Ya hay falta ética a estos artículos, a esta parte de principios, a todo esto. Muy bien. Por lo tanto, sugieren que pase a contenciosos. Contenciosos lo vuelve a examinar, pide las pruebas, revisa la prueba, y es una parte investigativa más profunda. Hay más relación con los acusados y el acusador. Y de acuerdo a todo eso, se suspende, se procede a sugerir o no la sanción y qué tipo de sanción a la Junta Directiva. Y recién el Consejo Regional es el que da la sanción. Todas estas cosas pasan a Lima, a un Consejo Regional que evalúa si hemos hecho bien el procedimiento, si el Comité de Ética ha actuado bien, si el Comité de Asuntos, y recién de ahí, de Lima, del Consejo Regional, del Consejo Nacional, viene la sanción definitiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, es como instancias en el Poder Judicial que se van cumpliendo. Pero de todas maneras, como lo has dicho, Anita, debe haber sido muy enriquecedor la discusión, la revisión de los artículos. Esta es la mejor manera realmente de entender todos estos problemas de los asuntos contenciosos y disciplinarios. Muy bien, ¿alguien más del grupo quiere dar alguna opinión, decir algo? Sí, doctor, buen día. Una consulta. Mire, nosotros hemos tenido al principio un poco de trabas, ya que no sabíamos específicamente en qué momento actuaba el Comité de Vigilancia Ética, ¿no? Yo les hacía la pregunta, ¿no? Imagínense que cualquier persona o X persona por despecho o por cualquier razón ponga una denuncia a un médico y sea una denuncia falsa. Entonces, ¿cómo actuaríamos, no? O es que el Comité de Vigilancia Ética se espera que el Poder Judicial o las entidades correspondientes den un juicio o den una sentencia para posterior a eso el Comité de Vigilancia Ética haga el procedimiento. Esa era un poco la duda, ¿no? Pero cuando le preguntaron a usted, nos dijeron que incluyamos ya, ¿no? El hecho de la hijastra, el hecho de que ya se habían encontrado las pruebas contra el médico, el hecho de que ya se había descubierto, ¿no? Entonces, esto nos dio a entender de que el Comité de Vigilancia Ética actúa una vez que ya esté aclarado el tema, hayan las pruebas y todo esto. No sé si estamos bien en esto o tal vez estoy equivocada, doctor. Si pudiera aclararnos esa parte, por favor. Muy bien. La verdad es que son procesos paralelos. El proceso en el Poder Judicial va por su lado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que es un caso grave, es un caso serio, ha habido dos procesos paralelos. Uno en el colegio médico de la ciudad donde vivía realmente este doctor y otro en el Poder Judicial, ¿no? La violación, el asesinato ya son delitos. Están contemplados en todos los códigos penales de todos los países. Entonces, la parte del código penal va por un lado. Y la parte ética, la parte de los procedimientos del colegio médico van por otro lado, ¿no? Entonces no son excluyentes y muchas veces son complementarios. No necesariamente el colegio médico
tienen que esperar que salga la sanción. ¿No? Por ejemplo, si hay, como en este caso, había mucha evidencia que sí hay violación, que sí se ha cometido, muchas veces el colegio médico va a sacar antes que su respuesta que el Poder Judicial, porque nosotros, el colegio médico es más rápido, más expedito. Ustedes ven, se va a reunir el comité de ética, va a ver las faltas que ustedes mismos han visto, de repente todavía en el Poder Judicial siguen obrando las pruebas. Y el comité de ética va a ver que el comportamiento del médico ha transgredido todos los artículos que ustedes han dicho, suficiente para que le inicien un proceso contencioso para castigarlo. Y entonces esa es la sugerencia que va al Consejo Regional. Y ellos son los que van a decir, sí, pues tiene razón el comité de ética, pase a asuntos contenciosos. Entonces en 15, 20 días ya va a salir una opinión del colegio médico sobre el actuar de este médico. Si ustedes se acuerdan, había un anestesiólogo en Lima, perdón, un cirujano plástico que hacía lo mismo. Casi les pongo ese caso, pero era muy trillado, por eso busqué este otro. No se acuerdan, un cirujano que al final se suicidó en la cárcel. Este cirujano plástico las dormía a las actrices, a las vedettes, a las personas que él Max atendía. Álvarez, perdón. Así es, no quería mencionarlo, pero ya es de conocimiento público. Y la sanción del colegio médico salió antes que salga la sanción del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial demora. Vienen los abogados de Álvarez, decían que no, que sí, que no, pero ya su conducta era tan grave que el colegio médico lo sancionó y lo sacó del colegio médico antes que salga la sentencia judicial, ¿no? Creo que con este ejemplo quiero simplemente contestar la inquietud válida de ustedes de que si esperamos que salga la sentencia o no. Va a haber casos complejos, va a haber casos muy difíciles, pero en general el movimiento, la forma como actúa el colegio médico es mucho más rápido. Nosotros tenemos que salvaguardar el nombre del médico y de la medicina. Entonces, también pasó con el caso de Luza, ¿se acuerdan? Este psicólogo, que también, este psiquiatra que dormía a sus pacientes y las violaba y que había problemas y que había asesinado incluso a no sé quién. Entonces, cuando ya hay indicios que el comportamiento es malo, la mayoría de las veces el colegio médico lo saca antes de la orden, le dice, este doctor ya no es médico. Y ya muchas veces la sentencia del Poder Judicial puede demorar, ustedes saben, hasta años, pero ya el colegio médico ha salvaguardado el buen nombre de los médicos. El actuar de este médico no es adecuado, queda excluido del colegio médico. Otras veces, si las pruebas son un poco dudosas, se le puede excluir, como ustedes han puesto, por un año, ¿no? Quizás otros hubieran sugerido que se le excluya para siempre, ¿no? Queda expulsado del colegio médico hasta que aclare su situación o de por vida, ¿no? Dependiendo de la gravedad. Entonces, lo que yo quiero dejar en claro que, por un lado, sigue el procedimiento penal y, por otro lado, sigue el asunto contencioso en el colegio médico. Ahora, hay otra situación que también es importante contemplarla. Muchas veces, la falta ética llega al colegio médico antes que el Poder Judicial, ¿no? E incluso la sanción puede ser dada antes que se haga la denuncia al Poder Judicial. Y el colegio médico también puede oficiar a la fiscalía que ha habido este delito y que empiece a actuar. ¿No? Me dejo entender. Podemos, el proceso en el colegio médico siempre a la larga es mucho más rápido que en el Poder Judicial o civil, porque también puede haber una reparación económica que la familia o el agraviado esté pidiendo al médico. Y eso va a demorar. Pero eso es paralelo, eso es independiente del actuar del colegio médico. Nosotros solamente vemos a partir del comité de ética si ha habido faltas a la ética y a través del comité de asuntos contenciosos si esa falta ética merece, qué tipo de sanción es, qué tipo de falta es y qué tipo de sanción merece. Es lo único que hacemos. Y todo eso siempre pasa como recomendaciones hacia el Consejo Regional y ellos son los que ejecutan. El presidente del Consejo Regional va a sacar una resolución en el cual se ejecuta la sanción sugerida, ¿no? No sé si a ustedes alguna vez, mientras que se desarrolle esto, les voy a tratar de buscar algún ejemplo
Hay muchas veces sale publicado en media hoja, un cuarto de hoja en los periódicos, en los medios de prensa, que el colegio médico acuerda retirar al señor fulano de tal de la orden por haber faltado a la ética en los artículos tantos y tantos, ¿no? Esa es una manifestación pública, toda la sociedad se entera, y entonces eso también es un castigo bastante fuerte que tiene que ir a la par de la falta encontrada, ¿no? Muy bien, pero yo les decía, la mejor manera de entender todo esto, o sea, yo les he dado toda la teoría, les he explicado, puede haber sido bonito, aburrido, tedioso, lo que ustedes quieran, pero la única manera de aprender es haciendo lo que han hecho. Y lo felicito, lo han hecho muy bien. ¿Alguien más del grupo quiere agregar algo? Enrique, ya has hablado tú, creo, ¿no? Anita también ya ha hablado. Juliana y Natalia, muy bien, todos han dado su opinión. Doctor, una pregunta. Con respecto a la exposición, ¿hay que enviar a su correo para, ¿no? Por lo que se ha Sí, expuesto. mejor para tener evidencia de la calificación, ¿ya? Gonzalo@mendozaelsolar.com, la voy a volver a poner en un rato. Sí, así como está, ¿ah? Solamente pongan el grupo, los miembros del grupo adelante o atrás en cualquier momento. Vamos con el siguiente grupo, chicos. Va la felicitación. Yo sé que a veces les ha costado. Mientras que carga el siguiente grupo, el 3. A ver, vamos con el 3. Doctor Vayan Mendoza, bajando la pantalla. doctor Mendoza, quería hacer una consulta en relación al caso anterior. Sí, Jessica. Muy Era bien, es bueno. si el médico, independientemente entiendo que se hace esta investigación o el análisis por parte del comité de ética, pero toma un lapso de tiempo, ¿no? 15, 20 días, y también hasta que pase a la parte del dictamen de asuntos contenciosos. Durante ese lapso de tiempo, el médico queda de alguna forma incapacitado para realizar su función o el acto médico. Y Muy la buena siguiente, pregunta. y la siguiente pregunta es si al final, cuando ya se da el dictamen de la sentencia de actos contenciosos, si el médico tiene alguna forma de apelar, ¿no? Porque, bueno, quizás en Sí, situaciones claro. muy particulares pueda darse el caso de que los hechos suscitados no hayan sido de esa forma, ¿no? ¿Cómo se podría dar ese caso, no? Claro. El médico, la primera parte, no. Hasta que no salga la sanción definitiva, el médico puede actuar. ¿De acuerdo? Entonces, el comité de ética tiene que primero ver, ¿hay falta de ética? ¿Cuáles son los artículos que están involucrados? Y sugerir que pase a contenciosas. Durante todo ese tiempo, el médico sigue actuando. En contenciosas, va a llegar el expediente, van a actuar, lo van a llamar al médico, van a pedir descargos y pruebas que ya el comité de ética lo hizo, y va el señor, el médico acusado, va a poder defenderse, de presentar las pruebas que sean necesarias. Eso lo contemplará el comité de contenciosas. El comité de contenciosas puede pedir pruebas extras, puede hacer investigaciones extras, eso es normal, lo puede hacer sin ningún problema, pero mientras tanto sigue actuando. Después de que salga la sugerencia del comité de sanciones al Consejo Regional y el Consejo Regional emita una resolución sancionadora, por decir, separándolo, ¿no? O suspendiéndolo del ejercicio de la profesión, el acusado puede volver a presentar una apelación. La apelación va a ser contemplada por el Consejo Regional y según lo juzgue necesario o no, por ejemplo, podría ser que aparezcan nuevas evidencias que demuestren que es inocente y que no se han contemplado en los procesos anteriores, que es cosa que puede pasar. Entonces, presenta esto al Consejo Regional y el Consejo Regional lo va a enviar nuevamente al Comité de Ética para que lo evalúe y para ver si vale lo que ha presentado o no, y eso el Comité de Ética lo va a evaluar y lo va a pasar a contenciosas y va a repetir todo el proceso. Entonces, en resumen, sí se puede apelar. Un ejemplo que estamos teniendo es, que se lo voy a mencionar sin nombres, un cirujano plástico sin el título de especialidad fue acusado de haber hecho daño a una paciente, de haber hecho una cirugía plástica indebida. Entonces se le empezó a estudiar y resulta que no tenía registro especialista, ¿no?
y se hizo toda una investigación contenciosa, se oficiaron a la SUNEDU, evidentemente no tenía título especialista, y entonces salió la sanción de suspensión por haber hecho una cirugía sin título especialista. El acusado, después de tener hecha la sanción, después de haber salido la resolución del Consejo Regional, del Consejo Nacional en Lima, apeló y dijo, no, se han equivocado porque yo sí soy especialista por esto, y la SUNEDU se ha equivocado, y todo ese caso, entonces el Consejo Nacional lo devuelve al Consejo Regional Quinto, el Consejo Regional Quinto lo pasó al Comité de Ética, el Comité de Ética lo volvió a revisar y vio que sí, pues que evidentemente lo que dice el señor no es cierto. Entonces, peor aún, no solamente no tiene título especialista, sino nos ha tratado de engañar, ha tratado de mentir, ha puesto pruebas falsas y realmente no tiene título. Y eso ha pasado a contenciosas, y contenciosas nuevamente va a ratificar su sanción, y eso va a tener que volver al Consejo Regional, y el Consejo Regional tiene que volverlo a mandar al Consejo Nacional, y ahí va a salir una nueva resolución definitiva, dándole o no dándole razón a la apelación que hizo, ¿no? Entonces sí hay una manera de apelar, es largo como todas las apelaciones, se tiene que volver a contemplar todo eso, pero se hace y es muy bueno, ¿no? Y justo viene con el grupo 3 algo no parecido, pero un cirujano plástico envuelto. Vamos a escucharlos, a ver, con atención, y vamos a seguir aprendiendo. Como les decía, la práctica de ayer en la tarde y los casos de hoy es la mejor manera de entender todo lo que hemos dicho en teoría. Adelante con el grupo que tiene a su caso el caso clínico número 3. Muy buenos días, doctor Gonzalo. Buenos días, compañeros. Ahora vamos a exponer el caso clínico número 3, conformado por la doctora Sandra Riveros, la doctora Ángela Herrera, doctora Jessica Calcino, doctor Jesús Lipa, la ingeniera Nalda Melo y mi persona, la doctora Giselle Guaina. Siguiente, por favor. Bueno, el presente caso trata o surge a partir de un artículo titulado en la revista Magazine, titulado Yo creé a Miss Mundo. El demandado en este caso es el cirujano César Enrique Morillas Torres, médico peruano nacido en Trujillo, especialista en cirugía plástica, quien realizó su especialidad en Brasil bajo la escuela de Ivo Pitanguy. Es un cirujano plástico muy reconocido que se encuentra dentro de los 20 mejores del mundo. Reside en Lima, cuenta con una clínica en Monterrico, quien junto a su equipo realiza consultas médicas y cirugías plásticas, siendo reconocido por su buen juicio y absoluta privacidad. La demandante, la paciente María Julia Mantilla García, joven peruana, nacida en Trujillo, de 20 años de edad, de profesión, profesora de educación primaria, Miss Mundo 2004-2005. El caso se contextualiza en el año 2004-2005. El asunto. En el año 2004, la paciente acude a consulta con el cirujano, quien luego de su evaluación minuciosa, acostumbrada, acuerda la realización de una rinoplastía para eliminar la jiba nasal, resaltar los ojos y pómulos, una mamoplastía de aumento y relleno de colágeno en labios. Luego de las cirugías realizadas, además de otras terapias complementarias, la paciente participa en el Miss Perú, quedando como finalista para Miss Mundo. Luego de ser coronada, empezaron las especulaciones acerca de las operaciones de la paciente. En un principio lo negó, sin embargo, luego ella afirmó que se trataría de un acuerdo comercial con la clínica. El cirujano en mención, hasta ese entonces conocido por su discreción, afirmó: ella es el orgullo de la cirugía plástica peruana. Los rumores se acrecentaron y la relación entre ellos se disolvió. El 19 de junio del 2005 se publica el artículo en la revista Magazine con el título Yo creé a Miss Mundo. Y bueno, aquí vamos a ver en la revista que empezó todo este hecho, en donde se observan no solo las imágenes, ¿no?, sino exponen el caso de forma muy detallada, no solo mencionando, sino exponiendo desde el primer pincelazo, desde los sentimientos que tuvo la Miss Mundo, y a partir de esta publicación surgen publicaciones en diferentes medios, ¿no?, en donde no solo
el médico César Morillas dio sus descargos, sino también la Miss Mundo se defendió diciendo que iba a, o bueno, toda la organización iba a tomar las medidas legales del caso para sancionar, ¿no?, al médico porque estaba cometiendo una infracción, una falta ética. Y esto no solo se dio en medios extranjeros, ¿no?, sino también en medios peruanos, en donde, por ejemplo, acá tenemos otro titular en donde nos indica: Miss Mundo tomará medidas legales contra cirujano Morillas. A continuación, vamos a ver el PDF. El PDF con... Aquí está, el PDF de la denuncia, ¿no? El tipo de denuncia es de parte. Los requisitos para interponer la denuncia. No Datos se de... está viendo. ¿Vas a presentarle en pantalla algo? No se ve nada. Sí, por si acaso. ahora lo compartimos, doctor. Ah, ya, está bien. Ya. ¿Ahora se ve? No, No sé, no. no se ve. Ahora sí. Ahora sí, muy bien, ha llenado usted el formulario. Muy bien. Sí. El formulario, tipo de denuncia de parte. Datos de la denunciante: Mantilla García María Julia. Dirección: Avenida Puerto Rico La Molina. Su número de celular. Datos del denunciado: Morillas Torres César Enrique. Con su número de colegiatura, su especialidad, cirugía plástica y reparadora. Avenida El Polo 545, Santiago de Surco. Y bueno, la firma, ¿no?, y la fecha, que hemos considerado un aproximado del 20 de julio del 2005. No son fechas exactas. Ahora vamos a continuar con los dictámenes. Podemos ir a la primera diapositiva. No se ve, chicas. A ver, yo voy a compartir mi pantalla, en todo caso. ¿Se ve? Sí se ve, en modo presentación. Sí se ve. Ahí. Ya. Con respecto al dictamen de asuntos contenciosos del Consejo Nacional, el denunciado, el llamado cirujano César Enrique Morillas Torres, denunciante María Julia Mantilla García, la causa es la publicación en un medio escrito sobre la cirugía plástica practicada en la Miss Mundo, señorita María Julia Mantilla Torres. El ámbito: Consejo Regional 3 Lima. Sanción del Consejo Regional: la suspensión. Apelación: el denunciado presenta copia de acuerdo publicitario en el cual se señala el tiempo de vigencia. El resumen del caso. Con fecha 19 de junio del 2005, se publicó en la revista Magazine el artículo titulado Yo creé a Miss Mundo, la cual hace referencia a las múltiples cirugías a la que fue sometida la denunciante. El denunciado presentó una copia del acuerdo publicitario. Luego de su análisis, se verifica que dicho documento estipulaba que se mantenga la confidencialidad del acto médico practicado. Por lo tanto, se emite una sanción disciplinaria según el Código de Ética y Deontología Médica, que para el caso constituye una infracción grave. Opinión del caso. Luego del análisis del caso, se ha encontrado la infracción contra los artículos 57, 63, el inciso G y H, el artículo 73, 89 y 90, que de acuerdo a las sanciones por infracción a las normas del Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, se cometió una falta grave,
que conlleva una suspensión en el ejercicio profesional no menor de un día ni mayor de 365 días. La recomendación al Consejo Nacional nos indica que los miembros del Consejo Nacional sugieren por unanimidad dar la siguiente sanción contra el cirujano César Morillas Torres: suspensión en el ejercicio profesional durante 30 días. Antes de eso, doctor, me va a disculpar. Eso es el dictamen contencioso, pero para pasar a nuestro dictamen contencioso, nosotros tenemos el dictamen del Comité de Ética, que es lo primero. Empieza también por los datos del denunciado, el cirujano Enrique Morillas, el denunciante María Julia Mantilla, y la causa, ¿no? Que es la publicación en un medio escrito sobre la cirugía plástica practicada a la Miss Mundo. El motivo de la denuncia: exponer públicamente datos confidenciales del acto médico y procedimientos quirúrgicos realizados a la demandante. La fecha de la denuncia, 20 de julio del 2005. La fecha de la ocurrencia, motivo de la denuncia, el 19 de junio del 2005. De conformidad con el artículo 131 del reglamento del Colegio Médico, una vez recibido el descargo, el colegiado denunciado corresponde a este comité determinar sobre la procedencia o improcedencia de abrir procedimiento ético disciplinario o emitir opinión para ser puesta a evaluación del Consejo Regional. Actos preliminares. Se ha solicitado copia de las pruebas señaladas por la demandante. La historia clínica. Resumen de la denuncia. La denunciante, señorita María Julia Mantilla García, señala que con fecha 19 de junio del 2005 se publicó en la revista Magazine el artículo titulado Yo creé a Miss Mundo, la cual hace referencia a las múltiples operaciones a la que fue sometida la denunciante para llegar a convertirse a Miss Mundo. El resumen de los descargos. El denunciado, el señor César Morillas Torres, señala que realizó las siguientes cirugías a la denunciante: rinoplastía para eliminar la jiba nasal, cirugía para resaltar ojos y pómulos, una mamoplastía de aumento y relleno de colágeno en labios, además de otros exámenes, otros tratamientos complementarios. El denunciado presentó prueba del acuerdo publicitario. Y el punto 9 habla acerca del análisis crítico. El denunciado expuso públicamente las cirugías realizadas a la señorita María Julia Mantilla García con fines de comercialización y lucro propio, transgrediendo los siguientes artículos del Código de Ética y Deontología. Bajo el título 2 de atención del paciente, el capítulo 1 del acto médico, se encuentra el artículo 57, en donde el médico debe sopesar los riesgos de establecer relación comercial con sus pacientes. Y vemos que aquí no respetó eso. En el capítulo 2 del respeto de los derechos de los pacientes, el artículo 63 habla de que el médico debe respetar y buscar los medios más apropiados para asegurar el respeto del derecho de los pacientes o su restablecimiento en caso que estos hayan sido vulnerados. El paciente tiene derecho a, y en el inciso G nos habla de que se respete la confidencialidad del acto médico y del registro clínico. Y el inciso H, que las discusiones de su caso clínico, las consultas, los exámenes y el tratamiento sean confidenciales y conducidos con la mayor discreción. Y vemos que aquí no se respetó la confidencialidad y se dio, la infracción sería el incumplimiento del derecho del paciente. En el artículo 73, el médico no debe utilizar el acto médico o los hechos o informaciones que conozca al ejecutarlo como medio para obtener beneficios en provecho propio o de terceras personas. Y de acuerdo a este artículo, vemos que en la publicación el médico incluso da detalles de las cirugías que le realizó a la paciente. El artículo 89, que se encuentra dentro del capítulo 6 del secreto profesional, nos indica que el médico debe mantener el secreto profesional para proteger el derecho del paciente a la confidencialidad de los datos que le ha proporcionado, no debiendo divulgarlos, salvo expresa autorización del paciente. Y acá vemos que la infracción fue la violación del secreto profesional. Y el artículo 90 también
dentro del capítulo 6, nos indica que el médico debe guardar reserva o la confidencialidad sobre el acto médico practicado por él, o del que hubiere podido tomar conocimiento en su condición de médico consultor, auditor o médico legista. Este deber se extiende a cualquier otra información que le hubiere sido confiada por el paciente o por su familia, con motivo de su atención o de su participación en una investigación. La muerte del paciente no exime al médico del cumplimiento de este deber. Y aquí vemos de que no se guardó esa confidencialidad sobre el acto médico. Y finalmente la recomendación sería de que los miembros del Comité de Vigilancia de Ética y de Odontología aprueban por unanimidad recomendar al Consejo Regional instaurar el procedimiento ético disciplinario al médico César Enrique Morillas Torres por presunta infracción a los artículos 57, 63, inciso G y H, 73, 89 y 90 del Código de Ética y de Ontología del Colegio Médico del Perú. Y bueno, para un breve resumen de que luego del dictamen ético pasamos al dictamen de contenciosos. Vemos que la causa fue la publicación, ¿no?, en el medio escrito sobre la cirugía plástica. La sanción, de acuerdo a los artículos revisados, fue la suspensión, porque tanto en el artículo 57, 63, 73, 89 y 90, vemos que la falta fue de moderada a grave, y la sanción bien sería la amonestación o la suspensión. La apelación del denunciado es que presenta copia de acuerdo publicitario en el cual se señala el tiempo de vigencia. Y bueno, en este caso, como lo había dicho en cuanto al resumen del caso, nosotros emitimos que la sanción disciplinaria para el caso constituye una infracción grave. Es lo que ha decidido el grupo. Y la opinión del caso, que como se cometió una falta grave, esto conlleva la suspensión del ejercicio, en el ejercicio profesional no menor de un día, ni mayor de 365 días. Y la recomendación al Consejo Nacional sería que por unanimidad el cirujano César Enrique Morillas tenga la sanción disciplinaria con la suspensión en el ejercicio profesional durante 30 días calendario. Muchas gracias. Muy bien. Pueden dejar de compartir si quieren. ¿Algún comentario más? ¿Alguien de los del grupo quieren opinar, decir algo? Sí, doctor, la suposición ha sido de que el acuerdo, o sea, personalmente para mí es vital el acuerdo que hubo entre ella y el médico. Entonces nosotros estamos suponiendo que en ese acuerdo hay un acuerdo de confidencialidad, que el médico no debiera divulgar eso, ¿no? Por eso es de que decimos sí que hay una sanción y todo eso, pero no sabemos de verdad el contenido de ese acuerdo, ¿no? Porque de repente sí había una situación de publicidad y todo eso, ¿no? Si fuera así publicidad, a mí, en mi opinión, creo que no debería de haber ninguna sanción porque está dentro del acuerdo. Claro. Sí había un acuerdo. Yendo a la historia de verdad, es que sí había un acuerdo de que podía usar su imagen. Pero el problema fue que podría poner la cara de Majo Mancilla en su clínica, bonito, lo que él diga, pero no tenía por qué decir que le operó las mamas, que le operó el glúteo, que le levantó esto, que le levantó... Esa parte de la confidencialidad, que ustedes lo han tocado muy bien, es la parte que el colegio médico ve. Esto ha llevado a un juicio muy largo. Incluso sé que tuvo que dar mucho dinero el doctor Morillas, pagar a la Miss Perú, que con esa plata Miss Perú ha hecho una serie de inversiones porque no fue poco dinero, pero eso ya fue la parte penal y civil, lo que yo les decía hace un momento, que tenemos que separar siempre la parte penal y civil. Lo han encarado muy bien. Muchas veces de los casos cuando llegan al al comité de ética,
llegan así, muy, muy flu, que no tenemos nada. Fíjense, el otro día ha llegado el caso de que una persona denuncia a una doctora porque por WhatsApp lo insulta y prueba varias cosas del WhatsApp y dice que va contra los principios, fíjense, los principios éticos dicen que el médico tiene que comportarse adecuadamente, ¿no? Parece ser que este individuo estaba cortejando a la hija de la doctora y no sé si la sedujo para tener relaciones, y era una chiquilla de 14, 15 años, qué sé yo, y la mamá, que era la doctora, muy enojada, le escribió y le dijo que no vuelva a conectarse, que le iba a denunciar porque era una menor y que cosas por el estilo. Y en las idas y venidas de los WhatsApps parece que la doctora se enojó un poco y lo insultó feo, con palabras soeces. Entonces, de eso se valió este señor para hacer la denuncia al colegio médico y decir que la mujer, la doctora no era una persona honorable, por esto y el otro, ¿no? Al final el comité de ética dijo que acá no había un acto médico, fíjense qué importante, ¿no? Acá había una pelea entre dos personas, eso no tiene por qué llegar al colegio médico, entonces la denuncia se desestimó. Entonces, a veces llegan cosas así, muy, muy complicadas, muy complejas, y entonces el trabajo del comité de ética tiene que ser un trabajo riguroso, minucioso y muy objetivo para determinar si hubo realmente daño o no. En el caso del que ustedes han presentado, si el comité de ética resolvía de que, bueno, mejor lo dejamos todo en nada y suficiente, bueno, eso es opinión del comité de ética, podría hacerlo, ¿no? O como ocurrió en el caso del doctor Morillas, fueron muy minuciosos y vieron, sí, hay un convenio de publicidad, puede usar la imagen de Miss Perú, puede poner una foto de Miss Perú en su página web, y todo eso, pero no tiene por qué transgredir la confidencialidad y decirle todo lo que le ha hecho, ¿no? Y ahí fue el problema de la sanción. Y fue sancionado. Y el doctor aprovechó para irse a un curso al extranjero, se quedó, creo, 2 o 3 meses en el extranjero, regresó y pasó toda su sentencia. Pero sí fue un proceso grave y fue un abuso del principio de confidencialidad. Sí, doctor. Ahora podemos también tocar el tema que creo que Jessica los traía a la colación, si estaba bien o no pagar, digamos, las cirugías con estos acuerdos. Como les decía, todo lo que ocurre en la vida real muchas veces escapa de la ley, de la jurisprudencia. Por eso es que existen estos comités de ética que ven otras cosas, ven el aspecto médico. Es muy frecuente en la cirugía plástica que a cambio de participar en radios, en programas, en televisión, fíjense esos programas de que te adelgazan, esos cirujanos que participan en esos programas de adelgazamiento y cirugía bariátrica, todos eso, a cambio reciben gangas y beneficios, ¿no? Entonces, si eso está debidamente estipulado y si ese contrato vela porque se cumplan todos los principios del colegio médico, los principios de bioética, los principios de la buena relación con el paciente, si todo lo cumple, se puede hacer. Pero son siempre contratos que están al borde de la línea. Es muy fácil transgredirla, muy fácil pasarse al otro lado, como ocurrió ahora, ¿no? El doctor quizás pensó que con el acuerdo de este acuerdo de usar la publicidad de Majo Mantilla, podía ventilar alegremente todo, ¿no? Y ahí fue el error, ¿no? Quizás con que hubiera dicho, sí, yo he tenido el gusto de atenderla a Majo Mantilla, sin llegar a los detalles, sin violar el principio de confidencialidad, hubiera quedado en nada, ¿no? Pero ya cuando empezó a decir, sí, fíjense cómo el trasero se levanta porque le he puesto un implante, fíjense aquí, esa parte ya fue mala, esa parte ya transgredió los principios de confidencialidad. ¿Algo más quieren decir del grupo antes que continúe? Doctor, buenos días. Buenos días, Ángela. Sí, doctor. Revisando la guía de sanciones, habíamos visto que cada infracción se podía considerar de, digamos, moderada a grave y la sanción amonestación pública o suspensión. Me quedó la duda en
¿de qué depende que sea calificada como falta moderada o grave y que la sanción sea amonestación pública o suspensión? Muy bien. Realmente hay una guía. Ustedes han visto la guía, pero la guía es un poco abierta, ¿no? Siempre te dice de tal a tal. Y eso depende del criterio del comité. El comité va a decirle, por eso le va a dejar las puertas abiertas al Consejo Regional, le va a decir, sí, es una falta entre grave y muy grave, y la sanción debe ser entre esto y el otro. ¿Por qué? Porque somos un comité consultivo, y el que va a tener que decidir es el Consejo Regional, y más aún el Consejo Nacional en Lima. ¿Cómo lo hacen? Según su criterio, ¿no? ¿Qué van a tomar en cuenta? Es muy importante la trayectoria del médico, es muy importante cómo se ha comportado, qué antecedentes tiene, qué cosas ha pasado, todo eso es importante. Doctor, entonces solamente es por criterio, o sea, determinar el tiempo, digamos, de suspensión de un día a 365 días, depende solo del criterio, o digamos, si es que también nos ayuda el hecho de que se comprueba la falta tanto penal, no digamos, ¿no? En alguna situación. Claro, todo eso va a tener que tomarlo el Consejo Regional, ¿no? Si hay, lo que pasa, como les decía, que la falta penal sale mucho después. Demora mucho, ¿no? Porque generalmente el Consejo Nacional lo suspende antes que empiece incluso muchas veces el proceso penal. ¿Por qué? Porque va a estar en todas las ventanas, en todos los medios de comunicación. Fíjense el médico, que el médico. Entonces, una de las funciones que tiene el colegio médico es salvaguardar el buen nombre de la medicina. Entonces, basta que un médico sea acusado de una cosa así medio grave, lo lógico es que lo suspendan de sus acciones médicas, lo retiremos del colegio médico hasta que se aclare la cosa. Entonces, de acuerdo a la gravedad, de acuerdo a cómo van dándose las cosas, va a tomar la decisión el Consejo Nacional, ¿no? Y como ustedes han visto, puede haber apelaciones, y esto ratifica lo anterior. Esto es como el juez, ¿no? El juez, cuando da sentencia, siempre tiene, para cada delito le corresponde un mínimo y un máximo de sentencia. Entonces va a evaluar la conducta del médico. Por ejemplo, si esta es una conducta reiterativa, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que les decía yo del cirujano plástico que ha tenido problemas en Arequipa y que no tiene título especialista, en un año ha tenido como 5 o 6 denuncias. Entonces, estas 5 o 6 denuncias de distintos pacientes van a ser agravantes. ¿Qué pena se le va a considerar? La más grande, seguro, porque en poco tiempo tienen muchas denuncias. En cambio, por ejemplo, el doctor de Majo Mantilla no tenía ninguna denuncia prácticamente. Era una persona muy bien conocida. Lo que pasa es que se entusiasmó con Majo Mantilla y se le fue de las manos. Entonces, evidentemente, la sanción no va a ser igual para este cirujano plástico que tiene solo un proceso y que no ha hecho daño a nadie, que el otro cirujano plástico que no tiene el título de especialista, que tiene un año 5 procesos y en los 5 ha hecho daño a las personas, ¿no? Entonces, todas esas cosas pesan para determinar qué sanción se les va a dar. ¿De acuerdo? Doctor, Ahora, y siempre sí. solamente son 365 días de sanción. No. O sea, Puede haber suspensión definitiva, ¿eh? Cuando la falta es demasiado grave, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este doctor que les comento, del cirujano plástico que no tiene el título especialista y que tiene 5 denuncias en un año, se está pidiendo la suspensión definitiva del colegio médico, ¿no? No puede seguir ejerciendo, se dan cuenta, como especialista si no tiene el título especialista y en un año ha tenido 5 denuncias por daño a las personas, ¿no? Por eso también los miembros de los comités de ética y los comités contenciosos y asuntos tienen que ser gente experimentada, gente que conozca el tema, gente que sepa cómo actuar, porque como ustedes se están dando cuenta, si va a ir cualquier persona con muy buena intención y no sabe todos estos antecedentes, va a poder meter la pata fácilmente. Por eso, en general, en todos los comités de ética y comités de asuntos sentenciosos hay 2 grupos de gente joven y gente mayor. La idea es que la gente joven se vaya formando a la par, acompañada de la gente mayor, que nos vamos a ir retirando.
Y entonces va a salvaguardar estas dos comités que se ejerza adecuadamente la profesión en el país. Ustedes, yo les he presentado algunos slides de la importancia de cómo la gente ve a los médicos, ¿no? En veracidad vimos que la gente todavía, a pesar de todos los errores que algunos médicos han cometido, todavía ve a la profesión médica como una profesión que siempre dice la verdad, como una profesión que siempre está pegada en el lado bueno de hacer las cosas, ¿no? Entonces, eso es importante. Esa es una labor que tiene que hacer el colegio médico y la hace a través de sus comités de ética y de contenciosos. Y esa es un poco la razón de esta conversación y de este módulo del diplomado, ¿no? Para que todos ustedes lo entiendan, para que se defiendan, porque nadie está libre de una denuncia. Muchas veces, son infundadas, pero eso lo va a decir el comité de ética. Por ejemplo, en lo que va del año, nosotros tenemos, ahora les voy a presentar estadísticas al final para que vean que la cosa no es tan rara, pero concretamente en lo que va del año ya estamos en la denuncia número 22. Es decir, tenemos 2 o 3 denuncias por mes y de las cuales solamente 5 o 6 han pasado a contenciosos, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir? Que sí hay denuncias, hay muchas denuncias, pero hay que saber hacer la denuncia y también tenemos que saber defendernos en caso de ser víctimas de alguna denuncia, ¿no? Que muchas veces, como les digo, son infundadas, ¿no? Sigamos adelante. A ver, ¿algún otro grupo que quiera presentar? Doctor, vamos a presentar el caso 4. Muy bien, adelante. Listo. Buenos días con todos. Vamos a presentar el caso de estudio del doctor Hernán Condori Machado. Siguiente, por favor. Siendo el denunciante una médico pediatra del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, el denunciado, el médico colegiado Hernán Yuri Condori Machado, y el motivo de denuncia, el incumplimiento de los derechos del paciente, interferencia con médico tratante, práctica fuera del dominio o especialidad debidamente comprobadas y abuso de posición. La fecha de la denuncia fue el 22 de marzo del 2022 y la fecha de ocurrencia del motivo de denuncia el 9 de marzo del 2022. En resumen de la denuncia, la denunciante señaló que en la fecha 9 de marzo del 2022, el doctor Hernán Yuri Condori Machado, titular del Ministerio de Salud, en dicha fecha participó activamente en el traslado irregular de una menor de edad de 11 meses, quien padecía hipotonía muscular, paladar hendido, cromosomas alterados y malformaciones en el cuerpo. Dicho traslado inició en el distrito de Mala, provincia de Cañete, con dirección a Palacio de Gobierno en la ciudad de Lima, donde el doctor Condori Machado recibió a la menor de edad en sus brazos y la trasladó a bordo de una ambulancia al Instituto Nacional de Salud de Breña. Cabe resaltar que durante todo el recorrido antes mencionado, la cobertura periodística siempre estuvo presente y no se intentó en ningún momento el denunciado mantener en reserva la privacidad de la menor de edad ni la de sus padres. Ahí tenemos una foto del doctor cargando en brazos a la bebé. El denunciado señaló textualmente en su descargo: yo no voy a cambiar mi forma de ser. El amor hacia mis pacientes no lo voy a cambiar. Sí, por salvar una vida, y esa ha sido mi función toda mi vida profesional, porque así es un médico con vocación. Los profesionales con vocación somos así. A mí lo único que me informaron, está llegando una paciente al lugar y yo me he acercado.
nada más. Y sencillamente es el amor que le tengo a mis pacientes. Listo. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, muy bien, Sofía, adelante. Buenos días a todos. Para continuar, en cuanto al análisis crítico del caso, el denunciado, el doctor Hernán Yuri Condori Machado, como ya dijo nuestra colega, señaló que él había actuado en base al amor que tenía a sus pacientes, ¿no? Fue informado que iba a llegar la paciente al Palacio de Gobierno y él fue a recibirla. Y eso es lo único que menciona. Pero como médico, él no hace alusión en ningún momento de su descargo al cuestionamiento relativo a la nula intención por salvaguardar el derecho de la paciente a que se le atienda con consideración y pleno respeto de su intimidad y privacidad, como se consigna en el artículo número 63, en el inciso A, que dice que se le atienda con consideración, como mencioné, y pleno respeto de su intimidad y privacidad. Eso no, él no lo toma en cuenta, ¿no? Porque a pesar de que ponen, cubren el rostro de la paciente en la foto, toda la prensa, toda la gente en la calle está viendo, ¿no? Tanto a la paciente como a sus padres. Y él, sabiendo que era ministro en ese momento, que el presidente estaba ahí, obviamente podía prever que iba a ser todo un tema mediático, ¿no? El traslado de la bebé. Y aún así decide exponerlo, ¿no? Exponerla, sobreexponerla a una situación que él podía saber que iba a ocurrir. De igual forma, vulnera el derecho de la paciente a ser tratada por un médico que tenga la suficiente autonomía para realizar un juicio ético que responda a su mejor interés, como señala en el artículo número 63, pero en el inciso C. Él no es pediatra, ¿no? Él solo, según el colegio médico, solo tiene registro de médico general, entonces no estaba dentro de sus competencias el traslado. Asimismo, desconoce el adecuado funcionamiento del sistema de referencias y contrarreferencias en actividad en nuestro país, porque sabemos que hay un sistema, ¿no? que se debe seguir, un camino, y él no lo respetó, ¿no? Él simplemente usó su posición, probablemente por un tema de publicidad, no respetó ninguno de esos pasos. Y tampoco tuvo el consentimiento de la médico tratante, ¿no? Que, bueno, efectivamente en este caso es quien hace la denuncia, quien iba a recibir a la paciente. Y quebranta así el artículo número 13, que menciona que el médico no debe interferir en el proceso de atención de una paciente sin el consentimiento de su médico tratante. Además, también infringe el artículo número 63, inciso C, como mencioné anteriormente, porque interfiere, ¿no? Administrativamente en su atención. Ya mencioné que él no tiene registro de pediatra, por ende no es su competencia el tratar a la paciente, y quebranta el artículo número 20 también, porque bueno, la dolencia de la paciente, como mencionó la colega, no estaba dentro de su campo, no de su dominio. Tampoco era una emergencia, ¿no? En este caso, como ayer usted mismo dijo, doctor, si es que no hay otro médico, uno tiene que asumir la atención de la paciente. Digamos, podría él argumentar en este caso, pero tampoco no es la situación, porque sí había un médico, digamos, competente, ¿no? Que sí estuviera en su campo el tratamiento de la paciente. Entonces él no tenía por qué atenderlo. Y tampoco presentaba un riesgo inminente, ¿no? Como para una atención inmediata de prioridad de emergencia. No era el único profesional médico disponible para la atención de la paciente. Y también cabe resaltar que es función del ministro de Salud la correcta conducción del sistema nacional. O sea, él no tenía por qué atenderla directamente, pero como autoridad sí podía hacer la gestión, y esa sí era su función, ¿no? Velar porque hay el correcto traslado, el correcto trámite, todo para que la paciente pueda ser movilizada de manera adecuada, ¿no? Sin poner en riesgo su salud.
Siendo el Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña una entidad adscrita al Ministerio de Salud y siendo el doctor Condori Machado en ese entonces el titular de dicho despacho, desde su posición jerárquica impuso a sus subordinados conductas que violaron los principios éticos. ¿No? Él, usando su cargo, prácticamente hizo lo que quiso, ¿no? Entonces, también violó esa parte, ¿no? Impuso a la gente que estaba por debajo de él jerárquicamente la decisión que él tomó, sin velar, digamos, ninguna conducta regular. Impuso también conductas que violaron las normas administrativas, al remarcar nuevamente que hubo una disrupción en la cadena del sistema de referencias y contrarreferencias. Asimismo, se priorizó la atención de la paciente por orden expresa del ministro de Salud, por sobre otros pacientes que se encontraban previamente también a la espera de atención en dicho nosocomio por muchos meses, tal como consta en reportajes periodísticos. Eso contraviene, ¿no?, el artículo número 33, que no debe usar su posición jerárquica para imponer, ¿no?, algo que él decide hacer. Los miembros del Comité de Vigilancia Ética y Deontológica del Consejo Regional 5 Arequipa aprueban por unanimidad recomendar al Consejo Regional 5 instaurar procedimiento ético disciplinario al médico Hernán Yuri Condori Machado por presunta infracción de los artículos que ya mencionamos. En todos esos artículos la falta es moderada grave, ¿no? Y la sanción puede ser tanto amonestación pública como suspensión. Y bueno, se ha decidido por suspensión, ¿no?, en nuestro grupo. Eso sería todo. Muy bien. Comentarios del grupo, ¿qué tal les ha parecido? ¿Fácilmente se pusieron de acuerdo? ¿Hubo discordancia en los acuerdos? Este caso es un poco más sencillo de los anteriores, pero de todas maneras es un caso de la vida real. Profesor, acá yo veo que hay bueno, me parece que hay un conflicto, porque si yo fuera la madre de la niña y me dicen, oye, mira, dile al ministro, utiliza tal radio para que el ministro te escuche, y el ministro, ya, listo, tráigame a la niña, y yo no duraría 2 veces y la llevo, porque sé que mi hija puede salvarse. Entonces, yo sí estaría agradecida a lo que le han hecho a mi hija por intermedio del ministro, por lo que fuera, porque la niña no ha ido caminando solita, la ha llevado sus padres, que son los que tienen la tutela en ese momento de la niña, ¿no? Y obviamente sí, también hay una situación, pero por el otro lado, efectivamente, pues hay una situación de que el presidente y el ministro quieren hacer saber de todo lo bueno que están haciendo, ¿no? Claro, el También hay problema esa es que situación, ¿no? en el sistema de salud hay un sistema de referencias y contrarreferencias. Y los que trabajamos en hospitales públicos sufrimos de eso frecuentemente. A veces hay pacientes muy graves que tienen que entrar al hospital o a la UCI y no podemos aceptarlos porque las camas están llenas. Entonces, por eso existen los sistemas de referencia y contrarreferencia, para que el que va a aceptar al paciente esté preparado, esté en las condiciones adecuadas. ¿Qué hubiera pasado si en el camino la niña fallece? ¿Quién hubiera sido el culpable? ¿Se dan cuenta? O sea, por más que está bien, hay que llevarla, hay que hacerla, hay que traerla, me parece muy bien, pero había formas, ¿no? Había procedimientos que están comprendidos y conocidos por todos, que necesita una referencia, necesita una aceptación del lugar donde la van a referir, porque puede ser que no estén preparados, puede ser que estén sobrecargados, puede ser que la niña necesite alguna precaución en el transporte, todas esas cosas no se sabe. Y eso lo tiene que determinar un especialista, y en este caso un pediatra, un neonatólogo, una persona que esté a su cargo. Y esto es una realidad que pasa muchas veces en nuestro medio, ¿no? No podemos anteponer los ímpetus o la publicidad antes que el valor de la persona, ¿no? Y por eso es que lo han tipificado como que han violado varios artículos, ¿no?, del Código de Ética. Entonces, no está mal que la hayan transferido, sino la forma, el cómo. Pero profesor, ahí también hay otro comentario. Por ejemplo, tenemos un paciente en un hospital que está en el Goyeneche, está muy mal, y le dicen, sus familiares le dicen, no, ¿por qué te quedas acá? Salte de aquí. Pero no me dan de alta, no me quieren dar de alta. No, pero salte a otro lado, que donde te van a recibir en otra clínica o en el otro hospital.
Y entonces la paciente le dice a su médico y el médico dice, bueno, si usted me firma el documento, usted se va a responsabilidad de usted. Y entonces la Claro. paciente hace eso, ¿no? O sea, no sabemos en este caso cómo fue. En este caso no sabemos si la madre haya firmado la autorización y todo eso, ¿no? No, pues la agarró y la llevó, no había ninguna autorización, ningún documento, nada, eso es lo que se le critica, ¿no? El problema es el procedimiento, ¿no? El tema también creo yo es que ha habido un trasfondo de uso político del caso, o sea, a nadie le ha importado el bienestar primario de la paciente, sino que vayan a decir, ay, qué lindos, qué buenos que son. Ellos sí ejecutan, como el resto. Médicos indolentes, ahí que no les dan el Así es. pase, ahora que yo lo voy a hacer Así es. contexto de crisis de aprobación del presidente, independientemente de mi opinión a favor de su gestión o no, es obvio que tiene mucha desaprobación, y esto de siempre acusar al sistema, no es el primer ministro que va a decir que los médicos son unos malos indolentes que no trabajan, ¿no? Ya ha pasado en otros gobiernos, y eso les da pantalla, pues mira qué buenos que son, ¿no? Claro. El problema es eso, acá hay una infracción contra la dignidad de la persona y contra todos los principios que debieron haberse salvaguardado. No están poniendo en duda si la niña requería la transferencia o no, eso es lógico, ¿no? Venía de un nivel de menor complejidad a otro mayor complejidad. Eso no se pone en duda, sino la forma, ¿no? Como yo veo que lo han enfocado muy bien, ¿no? Porque han hecho ver qué es lo que realmente ha fallado y qué es lo que debió haber hecho, ¿no? Ahora esto al final quedó en nada, ¿no? Se hizo la denuncia, la doctora, la pediatra hizo la denuncia con justa razón, pero realmente yo ignoro qué pasó, si el colegio médico al final se ha pronunciado o todavía está en vía de pronunciación, no sé qué pasó. Me parece que sí se pronunció, porque después también lo utilizaban que había sido sancionado por el colegio médico. Por lo menos una amonestación, ¿no? Porque tampoco esto requiere una expulsión ni cosas por el estilo, pero sí una severa amonestación porque se violan todos los procedimientos que se tienen presentes, ¿no? Cuando yo tengo que derivar a un paciente, tengo de todas maneras, incluso hay un artículo que dice que el médico que deriva debe decir por qué lo deriva y en qué condiciones lo deriva, ¿no? Para que lo puedan ser recibidos, ¿no? No es cuestión de agarrar, cargar al paciente y llevarlo, no es así. Y peor aún, un médico y una autoridad de salud, ¿no? Ahora es cierto también, acá hay mucha cuestión política de por medio. De todas maneras, se ha servido el caso para que hagan un ejercicio. No olviden enviármelo de todas maneras el caso a mi correo. ¿Algún otro comentario? Doctor Sí, Mendoza, dígame. en Sí, relación sí, te escucho. al caso, ellos mencionaron el artículo 63, inciso A, inciso C, pero también podría considerarse el inciso I, que habla del respeto a su intimidad y pudor, teniendo la potestad de autorizar o no la presencia de quienes no estén directamente implicados en su atención, sin perjuicio de la misma, ¿no? Y Claro. el inciso J, que hace referencia al traslado o al traslado sin su consentimiento, excepto en caso de emergencia. Esos incisos también podrían considerarse dentro de este caso, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Algo más? Sí, doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho, muy bien, clarito. Sí, según el caso, no lo mencionamos, me parece. Sí, el Colegio Médico de Lima se pronunció, le abrió un proceso ético disciplinario al ministro por exponer a la Sí, bebé. El decano también declaró, y, o sea, bueno, un medio, ¿no? Un medio periodístico, que precisamente quizás lo que no se entendió bien al comienzo era que la labor directa del ministro no era cargar a la paciente, ¿no? claro, Entonces su labor era, sí, hacer la gestión para que se haga un traslado quizá más rápido, etcétera. Pero lo que critica la pediatra, lo que denuncia la pediatra, es eso, ¿no? Es el hecho de que él mismo la cargue, ¿no? Exponiéndola, todo lo bueno, que ya se mencionó que les puso. Eso para aclarar. muy bien. ¿Algún otro comentario? ¿Cómo han tenido alguna discrepancia? ¿Han tenido alguna cosa que no han estado todos de acuerdo?
No, doctor, hemos podido llegar a las mismas conclusiones. Perfecto. Muy bien. Bueno, chicos, yo creo que con esto vamos a terminar nuestra clase. ¿Algún comentario final? ¿Algo quieren? Yo les quiero buscar, estoy buscando... Sí, yo quiero comentar, profesor, Sí, yo quiero adelante. comentar de que mucho depende de la perspectiva, del punto de vista, de la opinión, de cómo es el quien te va a juzgar, ¿no? Eso es lo que a mí un poquito que no... Y en el Poder Judicial también depende del juez, ¿no? Del Consejo de los Jueces. Fíjense, pero todos en la los... ley, pero en la ley casi está escrito, ¿no? Pero en este caso de ética es más de cómo lo ve quien te juzga, como que, o sea, no hay algo, para mí me puede parecer malo que el ministro agarre al bebé, pero para otro dice no me parece mal. Entonces, depende del criterio y esta sanción es de qué tan ético, o sea, no sé si habrá grados de ética, ¿no? Sí, No sé bueno, si hay me grados... En el derecho es peor incluso, ¿ah? En los juicios es mucho peor. En ética al menos hay unas guías, o sea, proteger la confidencialidad del paciente, sí o no, no hay de otra. Violó la intimidad del paciente, sí o no. Sin embargo, en derecho hay múltiples interpretaciones, hay gente mucho más experimentada. Y no olvidemos también que siempre hay un sesgo político y una presión política mucho mayor en el tema judicial, netamente en derecho, más que en la parte ética. O sea, yo no estoy de acuerdo con que el tema en ética es así, ¿no? No, incluso ha habido en tema judicial, y quizá esto no tiene mucho que ver con la medicina, sí con mi área que es salud mental, un pata tenía 22 años, en Estados Unidos estaba ebrio, drogado, mató a 2 personas en un auto de lujo porque iba a exceso de velocidad. Y los abogados no sé qué diablos hicieron, pero dijeron que era como que no que como había sido muy sobreprotegido por sus padres, que pobrecito, que no se daba cuenta, y en lugar de condenarlo por asesinato, le dieron una condena mucho más leve por los atenuantes sociales. O sea, ahorita si no voy a buscar el caso, y salió en las noticias, y no me acuerdo cómo le llamaban, pero era como que como tenía muchos privilegios no se daba cuenta, entonces eso era un atenuante. Pasa en el derecho, pasa en ética, pasa en todo. Tiene que ver mucho con la perspectiva, más en derecho incluso, creo yo. Sí, pues yo creo que en eso tienes tú la razón. La prueba es que los veredictos del colegio médico salen mucho más rápido que las sanciones del Poder Judicial. Porque como bien lo has dicho, hay mucha dilatación, los abogados buscan la sinrazón, un buen bufete de abogados a veces está defendiendo a una persona que es evidentemente culpable y le van a buscar la sinrazón para salir. Todo eso es más fácil en estos procesos éticos y contenciosos del colegio médico porque nos guiamos de la norma, ¿no? Por ejemplo, el comité de ética no puede pasar algo que no esté fundamentado, que no diga han sido alterados estos artículos, estos principios, por lo tanto yo recomiendo algo. Lo que recomienda el comité lo va a ver el Consejo Regional. Puede no aceptarlo, no está en obligación de aceptarlo. Si la fundamentación no es adecuada, el comité de ética, el Consejo Regional no lo va a aceptar, evidentemente. Entonces, y de ahí hay otro problema. Una vez que lo acepta el Consejo Regional y lo pasa a contenciosos y vuelve si el proceso está mal, el Consejo Regional lo va a devolver. Porque si sale algo viciado, la otra parte, la acusada, va a poder presentar una apelación o va a poder prolongar el proceso. Y tratamos todos que los procesos no sean prolongados en el Colegio Médico. Fíjense, cuando les presenté ese algoritmo de funcionamiento, son 5 días acá, 15 días acá, tienen los días contados, ¿no? Entonces, todos estos comités actúan relativamente rápido, ¿no? Y eso es una ventaja. Rápido, pero con prudencia. La otra cosa importante es que son todos comités. En el Poder Judicial es un juez y va a depender del criterio del juez.
Acá son 6, 7 personas que van a deliberar y es muy difícil que los 7 sean sesgados por alguna opinión, ¿no? Es mucho más fácil que sean objetivos y que se llegue a una conclusión adecuada en un comité de diversas personas, cosa que no pasa en el Poder Judicial. Solamente cuando llega a apelar en la Corte Suprema, que ahí hay un conjunto de jueces que todos lo ven, pero mientras tanto no. En cambio, en el colegio médico yo creo que es eso mucho más rápido y mucho más objetivo. Siempre hay un sesgo de subjetividad, evidentemente. Siempre hay un sesgo de cómo los miembros del comité van a ver la acusación, la pueden ver que sea validera o no. A veces es muy complejo. A veces, hace poco hemos tenido el caso de un oftalmólogo que hizo una cirugía a un paciente, el paciente quedó peor y hizo la denuncia de que le habían operado mal y cosas por el estilo. Y no podíamos nosotros llegar a un acuerdo y juzgarlo, entonces pedimos que un perito, un grupo de oftalmólogos se nombró peritos y 2 o 3 de ellos dieron su opinión sobre y llegaron a la conclusión de que la indicación de esa cirugía fue temeraria, porque no estaba realmente el ojo del paciente adecuado para recibir ese tipo de cirugía, ¿no? Y entonces fue una acción temeraria del oftalmólogo a operarlo y por eso el paciente quedó mal y por eso se quejaba. Entonces se recomendó también que se inicie un proceso contencioso y ahora en el proceso contencioso el oftalmólogo tendrá que defenderse y nuevamente tendrán que participar peritos porque es una cosa muy, muy técnica, ¿no? Entonces eso también ocurre. Y fíjense cómo se va con cuidado, se pide opinión de los pares, ¿no? Que, a ver qué opinas tú en este caso, qué harías, ¿no? Entonces es muy importante por eso las guías de procedimientos. Y como alguien lo dijo, están las cosas más claras aquí, están las cosas más escritas, mucho peores en el Poder Judicial, ya sea penal o civil, ¿no? Ahora, lo importante es que quede claro que esto no excluye al otro, ¿no? Yo antes de terminar voy a compartir con ustedes, ¿dónde está? Sí, quiero un artículo muy interesante porque nos dice, acá está, ya. Este es un artículo que se los recomiendo que lo puedan leer. Voy a compartir pantalla, por favor, un ratito, y con esto vamos a terminar. Ya se libran de mí, los dejo tranquilitos. Y vamos a... A ver, ¿dónde está? ¿Se ven? Sí, doctor. Este es un artículo que ha sido publicado por el doctor Oscar Vera Carrasco. Ah, no. Este no es el que yo quiero... No quiero mostrarles. Ese no es el que quiero mostrarles. Vamos a ver si... Este es un artículo muy interesante porque han hecho... A ver... Este es, me parece. Este es. Procesos éticos disciplinarios en el Perú. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la realidad? Este es un artículo que hizo el doctor Maximiliano Cárdenas y Cecilia Sogui, que vieron qué ha pasado en los últimos años en el Perú. Lo vamos a hacer un poquito grande, un poquito rápido, para que ustedes puedan sacarle más provecho. Fíjense, la primera cosa es que han aumentado 4.3 veces entre el 91, el 2000 y el 2006 al 2015, las denuncias, con una incidencia de 1.5 por 1000 a 3.6 por 1000. Es decir, están aumentando las denuncias. ¿Cuáles han sido las denuncias más frecuentes? Vamos a ver los cuadritos porque es lo que me interesa que ustedes vean. Material métodos, acá están los resultados. Este cuadrito quiero que vean. ¿Ven? Todos los procesos como han ido en aumento. ¿Y qué es lo que más se denuncia? Motivo de la denuncia. Mala atención ha sido la mayor causa. Certificado irregular, ¿no?
delito, algún delito contra estos delitos sexuales, por ejemplo, ¿no? El problema del consentimiento informado, atender sin tener la especialidad frecuente, problema de confidencialidad, otras ventajas secundarias que sacaban los médicos y riesgo injustificado. Esto entraría el caso que les comentaba del oftalmólogo. Estas son las principales denuncias que ha habido en el colegio médico según este artículo, este resultado, que examinaron un montón de denuncias y vieron qué era. ¿Cuáles eran las especialidades más denunciadas? Las quirúrgicas, evidentemente. No, bueno, no sé dónde está. Las quirúrgicas son las que más se han denunciado y en segundo lugar las especialidades clínicas. Acá está. ¿Ve? Del total de médicos, el 48% de los profesores ejercían las especialidades quirúrgicas, 26% médicas y 26% eran médicos generales. Entre las especialidades quirúrgicas, la más frecuente era ginecología, obstetricia, le seguía cirugía general, urología y traumatología. Y en las médicas, psiquiatría era la más acusada, después medicina interna, pediatría y anestesiología, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta estos datos estadísticos para que vean que sí hay mucho de esto, ¿no? El motivo de denuncia más frecuencia ya lo hemos visto. Esto fue hecho en Lima, Callao y en Arequipa. Estas son las denuncias que llevaron al Consejo Regional, o sea que ya fueron vistas por todos, ¿no? Entonces yo quería, para terminar, comentar con esto, quería que tengan esta idea de que esto es frecuente, esto sucede, nadie está libre y tenemos que tener cuidado para actuar siempre manteniendo los principios éticos que hemos escuchado. Con esto voy a terminar el curso. Ya recibí los trabajos. Falta un trabajo de que no están los alumnos, así que ya veremos si me lo envían o cómo lo hacemos. El último trabajo no lo he recibido, mándenmelo a mi correo, por favor. Y para terminar, quiero dejarle el micro si alguien quiere decir algo, si alguien quiere comentar. La evaluación ya está hecha de acuerdo a lo que ustedes han presentado. La idea es que ustedes realmente sepan manejar el código de ética y al hacer el ejercicio lo han tenido que hacer. Muy bien. Si algún comentario final, si no, ya nos vamos a retirar. Espero Creo que el tema de ética está muy descuidado en varios aspectos. Yo he hecho residentado de psiquiatría y nunca hemos hablado del tema de código de ética, seguro más allá de un taller o algo muy, muy superficial, pero no recuerdo así un curso, más allá que de gestión, que de psicoterapia, que de tanta cosa, pero no sobre ética. Creo bueno, que es eso muy habría que hacerlo importante saber a la que... universidad. No. O sea, me parece muy bien que se esté tocando eso también en lo que es aspectos médico-legales, Claro, porque no se refuerza así mucho es. eso en la facultad. Hace 6, 7 años era un curso obligatorio, así como los residentes tienen varios cursos, creo que de estadística y algo de eso. Me acuerdo porque me llamaban a mí a dar el curso de ética a los residentes. ¿Qué pasaba? Teníamos mucho problema porque era un curso para todos los residentes de la UNSA y los residentes tenían unos horarios tan difíciles que nunca podían asistir. Y yo siempre les decía, todavía no habíamos llegado a la virtualidad, hagámoslo virtual y miren que hubiera sido más fácil, porque también es complicado, los residentes tenían guardias, y entonces les exigían que vengan personalmente y por eso se retiró el curso. Pero yo sí estoy de acuerdo con usted, doctora, yo creo que sí es un curso importante. Los médicos a veces nos sentimos carentes de todos estos conocimientos que nos ayudan a ser mejores médicos. Y que el colegio médico, bueno, está haciendo su parte, pero la universidad también debería hacer, y creo que deberían retomar estos cursos de ética, y la mejor manera es, ahora que ha llegado la virtualidad, hacerlo así. Imagínense ustedes mismos, si hubieran tenido que ir todos a un lugar físicamente, les estoy seguro que hubiera habido mucho menos alumnos, hubiera sido mucho más difícil, pero el hecho, por ejemplo, yo les digo una cosa, yo estoy aquí en Mollendo, desde Mollendo les estoy hablando. Entonces, todas estas cosas ayudan
las cosas positivas de la virtualidad. Tiene su parte negativa, es bueno vernos. No conozco la cara de ninguno de ustedes. Cuando me vean por la calle, diga, me acordar que han sido alumnos del diplomado. Muy pocos han prendido la cámara, pero esa es la parte mala, ¿no? Que no tenemos una interacción más directa. Pero realmente sí ayuda. Y es preferible esto que nada, ¿no? Y por eso es bueno que lo va a tocar en la facultad, que se retome estas clases de ética a los residentes. Era, No, como yo les no, decía, un yo curso no soy de obligatorio. Arequipa, yo he hecho mi residentado en Lima, pero si Pero, puede haber alguien que pueda hacer estos cursos, aunque sea para residentes de otros lugares, sería mucho mejor, en verdad. claro. Bueno, en Lima hay mucho de esto, pero como usted dice, lo que pasa es que a veces no le dan importancia y lo dejan. Bueno, ya está, ¿no? En Arequipa los residentes hacían. Sé que ahora ya no lo hacen porque tenían ese inconveniente de la asistencia. Ya con la pandemia, bueno, con peor, se suspendió todas estas reuniones académicas, pero yo creo que se deberían retomar, aunque sea de manera virtual. Muchas gracias, Natalia. ¿Alguien más quiere decirnos algo? Y si no, agradecerle su participación. Ha sido un grupo muy simpático. Desgraciadamente no nos hemos conocido, como reitero, pero cualquier cosa, tiene mi correo, tiene mi email para cualquier consulta, cualquier cosa que puedan necesitar, estoy a sus órdenes. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, doctor, hasta luego. Gracias, profesor, gracias. Doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.